Un gobierno, un solo partido, no va a venir a solucionar los problemas en la actualidad. La generación Z, ¿realmente ellos creen en partidos políticos? Pero la educación como institución es una herramienta que utiliza el Estado para formar a su sociedad. ¿Qué era lo que comunicaba en ese entonces el mismo sistema, ¿no? Televisa, TV Azteca, los medios de comunicación impresos. Era el canal de comunicación formal a través de el Estado. Porque ahorita la perspectiva de la educación en la actualidad es: quiero educarme para ganar dinero. Doctor en Derecho y Ciencia Política, conferencista, profesor universitario y autor del libro Necesitamos partidos políticos, se distingue por su enfoque crítico y académico hacia la relación entre el Estado, los ciudadanos y la educación. Su experiencia como regidor y como formador en el análisis político y comunicación le da una mirada integral, jurídica, social y educativa. Doctor Carlos Alberto Escuti Hernández, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Muchas flores. No es para tanto, pero es la labor que nos ha enseñado nuestros padres de trabajar, estudiar y prácticamente servir a la ciudadanía. No desde un puesto, no siempre se puede desde un puesto, pero sí como ciudadano activo, ¿no? Haciendo lo mejor que nos corresponde. Quiero iniciar con platicando sobre tu libro. Es un tema, un título muy llamativo, una pregunta. ¿Necesitamos partidos políticos? Primeramente, antes de contestar o de tratar, porque me imagino que es mucho, ¿cómo nació la idea de escribir este libro? ¿Por qué este libro? Y luego, ¿por qué el título? Sí, pues mira, toda mi vida me he dedicado a la política. Toda mi vida. Desde que yo tengo 20 años, más o menos, ingresé a participar en política, y fue una participación empírica, ¿no? Como militancia, pues creyendo que pues puedes encontrar también oportunidades, y pues es un campo un poco oscuro en algunos aspectos. Entonces de ahí me surgió la idea de estudiar ciencia política. Yo tengo una carrera de ciencia política que me fascinó bastante y que tengo una formación como analista político, y de ahí empecé a ingresar a partidos políticos, a trabajar ya desde lo técnico, no tanto de lo participativo, ¿no? Elaborando plataformas sociales, elaborando propuestas y también participando como joven, porque va de la mano. A final de cuentas soy ciudadano, ¿no? Y quieres y buscas una oportunidad. Entonces, más o menos de la década del 2000 vi en desarrollo toda esta cuestión de cómo iban evolucionando o involucionando los partidos políticos. Y pues prácticamente en la actualidad ya gozan de totalmente señalamiento los partidos políticos. Ya no es lo mismo el pasado inmediato del 2000, 2010 a la actualidad. No, parecería que los movimientos sociales le están cubriendo, le están ganando la carrera hacia la sociedad, a los partidos políticos. Entonces, pues me di cuenta de ello y quise escribir al respecto y pensar y reflexionar también desde una perspectiva científica. ¿Realmente necesitamos partidos políticos? Si hemos pasado una historia del PRI que por más de 70, 80 años que gobernó y ha dejado al país como lo tenemos. Posteriormente vino el PAN, posteriormente regresó el PRI y ahora estamos con otra fuerza política, pero realmente siempre me he preguntado, ¿realmente necesitamos partidos políticos? Tal vez a algunos analistas me responderían que constitucionalmente sí, ¿no? Porque está establecido en las leyes. Pero socialmente realmente nos ha servido. Hay quienes dicen, entre más leyes tenemos es porque somos una sociedad más violenta. ¿Sí me explico? Sí. Porque necesitamos más leyes para poder controlarnos. No debería de ser así. Las leyes lo único que vienen es o necesitamos es que regulen nuestra práctica ciudadana, no que nos limiten, porque una ley, ya como las tenemos nosotros, parecería que nos limitan en muchos aspectos, en muchas libertades. Entonces, viendo todo esto, siempre me he preguntado, ¿los partidos políticos realmente ya en la actualidad representan nuestros intereses como ciudadanos? Prácticamente
la gente, el común denominador y los jóvenes, ahorita con esta famosa revuelta que están intentando hacer la generación Z, ¿realmente ellos creen en partidos políticos? ¿La gente realmente en qué cree en la actualidad? Hasta las ideologías se han ido adelgazando. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? ¿Qué es un partido de centro? La gente ya no lo entiende, no le interesa a la gente saber de ideologías, le interesa saber de sus propios intereses, que se resuelva en cuestión de inseguridad, en cuestión de vivienda, en cuestión de salud, cuestión de oportunidades. A la gente le interesa tener estas oportunidades de desarrollo, no le interesa ya en qué creen en los partidos políticos, ya no les interesa, a la gente prácticamente sus intereses legítimos son de bienestar, de desarrollo, de oportunidades. Es por ello que me dediqué a la tarea de reflexionar al respecto sobre los partidos políticos. Hubo un matemático en el año 1700, siglo XVIII, francés, que estudió la democracia desde el punto de vista probabilístico. Cómo era la mejor manera de elegir a sus gobernantes, el 50%, hay toda una metodología. Hay muchos partidos políticos. ¿Cuántos son los necesarios para que la democracia realmente se ejerza? Uno, dos, mínimo dos, como en unos países, o aquí como en México, que tenemos una sin número de cantidad, y si mañana juntamos firmas podemos crear otro. ¿Cuál es tu lectura referente al número de partidos políticos que deberían de estar establecidos, al menos aquí en nuestro país, por las condiciones? Sí, a veces es un atrevimiento, ¿verdad? Lo que hace el sistema de generar partido tras partido, como si eso fuera la solución de los problemas cotidianos en el mundo moderno. Pero nos ha enseñado la historia que eso no ha sido la solución, sobre todo en América Latina, ¿no? América Latina que ha sufrido dictaduras, pobreza, saqueos. Entonces, pues prácticamente han surgido partidos y se han difuminado y no han hecho absolutamente nada más que vivir del erario, ¿no? En su gran mayoría. Hay partidos rescatables, por supuesto. El problema son los que lo integran, ¿no? Y sobre todo esa jerarquía o esa cuestión de partidos monocráticos, es decir, que sobre una persona recaiga todas las decisiones de miles y miles de personas que tienen interés en generar tal vez un cambio en el estado actual del país. Entonces, pues prácticamente yo considero que no es una cuestión de partidos, es una cuestión de efectividad, que la sociedad debe de entender que la solución a los problemas sociales no viene de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Es decir, un gobierno, un solo partido, no va a venir a solucionar los problemas en la actualidad. Si nosotros le cedemos la solución a un gobierno, pues prácticamente estaríamos cediendo nuestra oportunidad de desarrollo. Porque un partido que es una camarilla, una minoría, que viene y toma el poder. Y cuando ellos se sienten con esta parte de tomar el poder, pues ¿qué hacen? Una minoría gobierna a la mayoría. ¿Y quién tiene el peso de las decisiones? Supuestamente la mayoría. Pero nosotros cedemos ese poder a esa minoría. Por lo tanto, los cambios siempre van a surgir de lo social, no del gobierno. Y eso lo tenemos que entender los ciudadanos. Algo en lo que yo creo fervientemente es que los ciudadanos tenemos que empoderarnos para que los cambios vengan de nosotros. Si nosotros vivimos aletargados, si nosotros vivimos en la nada inclusive tiene un significado en lo social y en lo político. ¿Qué es la nada? El inmovilismo entre el Estado y la sociedad. Y si nosotros nos permanecemos en la nada, en ese inmovilismo, pues prácticamente vamos a seguir padeciendo los mismos esquemas burocráticos en la actualidad. ¿Cuáles son? Corrupción, enriquecimiento ilícito, o sea, solapar que unos cuantos se enriquezcan a costa de nosotros mismos.
Mencionabas hace un momento que los ciudadanos tenemos que tomar la iniciativa, el cambio proviene de los ciudadanos, pero también hay muchas personas que mencionan, en una mesa no hay que hablar de religión, no hay que hablar de política, yo la política no me gusta, prefiero no entrarle. Claro. ¿Qué es hacer política hoy, en este año 2025-2026? ¿Qué es hacer política? Y ¿cuándo se inicia a hacer política? Hablando de un individuo que nace, crece, ¿cuándo inicia la política en un ser humano? Claro, mira, prácticamente nosotros siempre hacemos política. Prácticamente nosotros hay que despojar esa negatividad de la palabra en sí política para cambiarla a ser ciudadano, porque va de la mano. La política no significa hablar y estar en un partido político. Y es como el entendimiento y la comprensión de la democracia. Hay que entender a la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es un proyecto de vida. Tú vas y votas por un proyecto de vida. Es decir, por 3, 6 o dependiendo al cargo en el que esté la temporalidad, tú votas por ese proyecto. Y ese proyecto temporal de 3 años, eso es lo que hace tu voto. Entonces la democracia prácticamente es un proyecto. ¿Qué es la política? Nosotros, más allá de definiciones y de entender como Aristóteles decía y que nosotros somos animales políticos por naturaleza, prácticamente desde que tú ejerces tu ciudadanía, desde que tú ejerces tu libertad, empiezas a hacer política. Y un ejemplo muy práctico y una escuela de la democracia, ¿adivina cuál es? La familia. Desde la familia tú empiezas a ejercer política. ¿Por qué? Porque hay consensos, porque hay negociaciones entre la pareja y entre los hijos, porque ahí se empiezan a coartar las libertades, porque ahí empiezas a organizarte. Y algo que está pasando en la actualidad, que es muy dramático a mi parecer, es que la familia ya no es la misma familia en la que muchos crecieron en los 80s, en los 90s y en los 2000. La familia se ha difuminado, se ha transformado. El concepto que nosotros entendemos como familia está totalmente resquebrajado. ¿Cuál es el núcleo fundamental de la sociedad? Y si la familia está desestructurada, ¿dónde estamos nosotros como sociedad? Desde ahí empezamos a hacer política. Desde la conciencia misma que tenemos que reunificarnos y cimentarnos en valores desde la familia. Está siendo atacada la familia desde todas estas organizaciones, cambios. ¿Cómo es su perspectiva política en torno a este tema? ¿La familia está siendo atacada o nosotros como ciudadanos hemos descuidado a la familia? ¿Cómo está este rubro? Pues mira, es que va de la mano, porque la familia prácticamente ahorita ya no se entiende el concepto como tal, de generar, de crear, de ser familia. Y a veces la familia también tiene sus connotaciones dentro de la casa y fuera de la casa, porque también nosotros como sociedad somos familia. Y hasta en las religiones lo toman, ¿no? Como hijos de Dios, somos hermanos, ¿no? Para más allá de cualquier creencia, de cualquier creencia religiosa, pues prácticamente como seres humanos tenemos vida, somos parte de la naturaleza y tenemos que respetarnos, precisamente porque tu vida vale tanto más como la mía. Por lo tanto, tú y yo, ahorita que estamos hablando, somos parte de una familia indirecta, somos parte de la sociedad, vivimos y padecemos los mismos problemas. No me vas a decir que tú tienes una vida perfecta viviendo a 5 kilómetros a la redonda de donde yo vivo. Entonces tu realidad no sería la misma, porque si vivimos los mismos problemas, padecemos los mismos problemas. Por lo tanto, esa comprensión de la familia desde el hogar hacia la ciudadanía debe de comprenderse como un todo, como lo que integramos en nuestra comunidad. Nosotros somos seres gregarios por naturaleza, vivimos en comunidad. Si tú dejas de vivir en comunidad, dejas de ser humano. ¿Qué es lo que fortalece? Nuestra convivencia, el lenguaje. Necesitamos el comunicarnos. Si tú te alejas de la sociedad, empiezas a dejar de ser humano. Porque el lenguaje ya no necesitarías. No necesitarías habilidades de socializar.
¿no? Solamente te limitarías a comer y sobrevivir. ¿Qué es lo que nos ha hecho una evolución a nosotros? Vivir en sociedad. El reflejo de nuestra evolución es nuestra vida en sociedad. Hablando en el tema de, llevando esto que me decías, se empieza a hacer política desde la familia, desde un plan, una democracia, qué es lo que queremos como familia. Exacto. La escuela, ¿qué papel está jugando? O quiero que me platiques toda esta evolución de los diferentes partidos políticos. ¿Cuál era la perspectiva del gobierno que tuvo el poder 80 años, luego la transición al otro gobierno y al actual? ¿Qué tanto peso, énfasis en la educación política desde los niños, los jóvenes, adolescentes? ¿Cómo ha ido evolucionando este aspecto en la educación política? Y fíjate que eso va relacionado con la composición misma del sistema, ¿no? Antes, en los 60, 70, ¿cómo se componía el sistema? ¿No? Bajo un régimen de un partido político y bajo partidos políticos pequeños que empezaban y querían ingresar al sistema, ¿no? Y ¿qué era lo que comunicaba en ese entonces el mismo sistema, ¿no? Televisa, TV Azteca, los medios de comunicación impresos. Era el canal de comunicación formal a través de el Estado. Por lo tanto, ese concepto que nosotros tenemos como ciudadano se estaba formando bajo esos parámetros. Y si nosotros nos vamos hacia las instituciones, o sea, hacia la educación, tú piénsalo desde esta perspectiva. ¿El Estado educaba o el Estado adoctrinaba? ¿No? ¿Qué es lo que realmente hace el Estado? ¿Cómo forma a sus ciudadanos? ¿Realmente tenía pedagogías basados en el ser humano o pedagogías basados en el control social? ¿No? ¿Realmente el sistema necesitaba educar a los ciudadanos o el sistema funcionaba ya sin ciudadanos educados? Porque ahorita la perspectiva de la educación en la actualidad es: quiero educarme para ganar dinero. Y que esperemos que vayamos a ese tema, ¿no? Porque parecería que la educación está quedando como mera espectadora de los cambios sociales. En el pasado inmediato que estamos comentando, la educación prácticamente era parte fundamental del control social. Y no quiero matizarlo políticamente, sino nada más tener el universo de lo social que era en ese entonces. La perspectiva de la educación en el pasado inmediato era una perspectiva de brindarte oportunidades y formarte dentro del sistema. Pero yo te pregunto, ¿qué pasaba con los que no estaban en el aula? ¿También es educación? ¿También es formación? ¿Hasta dónde comprende el rubro educativo? Porque entonces, si empezamos a acotar la palabra, solamente educación es en el aula, pero si estás fuera del aula, también es educación. Y había en ese pasado inmediato muchas mujeres, en su mayoría, que no estaban en el aula. ¿Dónde estaban formándose? En el hogar, en la cocina, atendiendo, ¿no? Ese famoso patriarcado por el que hablan muchos y que en la actualidad se pone de manifiesto que ha caído ese patriarcado. Pero prácticamente la mujer se formaba en el hogar y el hombre en la institución. ¿Qué estabas tú alimentando? El núcleo de la familia, que ahora se ha desdibujado completamente. Entonces, la educación y el papel fundamental de la educación en la actualidad es muy diferente al pasado inmediato. En la actualidad, ahora se le otorga a la educación un papel para ti hacerte rico o para ti tener dinero. Y en el pasado inmediato era para formarte y que puedas tú solventar una familia. Entonces, el concepto de educación también juega como una herramienta del Estado, porque eso es la realidad. La educación es una herramienta del Estado. Mal llevada, bien llevada, no lo sé. Lo podemos analizar a profundidad, pero la educación como institución es una herramienta
que utiliza el Estado para formar a su sociedad. ¿Crees que realmente esta nueva educación esté creada para que el ciudadano viva mejor económicamente? O sea, decías, en el antiguo, era para que pudiera sobrevivir, mantener una familia, etcétera. Claro. Ahorita la meritocracia Claro. sigue funcionando, no funciona. Claro. Realmente hoy el que estudia más tiene más oportunidades o tiene mayor probabilidades de éxito No, fíjate que sí se ha evolucionado completamente a otro rumbo esa educación, ¿no? Inclusive en la actualidad se habla que la educación está rumbo a un camino de obsolescencia, ¿no? La educación ya para que tú seas un ciudadano con un poder adquisitivo, ya prácticamente el camino de la educación es el más largo. El camino para llegar a ese poder adquisitivo, esa solvencia económica, prácticamente ya no está haciendo la educación, está haciendo las redes sociales, está haciendo el emprendimiento, está haciendo otros caminos, ¿no? Hay gente inclusive que dicen, y empresarios que comentan, que la educación prácticamente está siendo obsoleta. Si quieres ganar dinero, métete a ventas, métete al mercado laboral. Antes la educación era una inversión. Hoy ya no lo es. Parecería que en la actualidad se percibe como un gasto, ¿no? Y te voy a decir por qué. Actualmente sí nos regía el Estado. El Estado era fuerte, era presente, ¿no? En un México institucional, en un México corporativo, en un México de lucha de clases. En la actualidad, prácticamente eso se ha difuminado. Ahora, el mercado le ha despojado la razón de ser al Estado. Quien nos rige en la actualidad a nosotros como ciudadanos en estos parámetros sociales es el mercado. ¿Qué es el éxito? El iPhone, la camioneta, ropa de marca. Antes, ¿qué era el éxito? Estar inmerso en las instituciones, en el corporativismo, representando una lucha. Ahora no. Ahora prácticamente el Estado nos dice qué es el éxito. Y si tú le preguntas a las nuevas generaciones con esta, recalco, con esta cuestión del movimiento de la generación Z, si tú les preguntas, oye, ¿pero qué es el éxito? ¿No? La mayoría, yo no sé si te puedo decir que el éxito es la familia, que si el éxito es otros parámetros que en el pasado inmediato percibíamos nosotros como éxito. La mayoría te puedo decir que es viajar, comprar. O sea, están inmersos en el mercado. El mercado nos está rigiendo a nosotros nuestra vida en sociedad. Y eso es lo que ha pasado. Esa es la evolución que hemos tenido como sociedad. Continuando con el tema de las generaciones que hablan diferente o se manifiestan o que tienen conceptos que la generación millennial, los boomers y la actual, que sus conceptos han cambiado o son diferentes. La forma de hacer política hoy con las redes sociales, ya no se entregan propagandas uno a uno, es muy difícil ver las bardas pintadas, aunque siguen, pero ya no se le toma tanto en cuenta. Las generaciones de los millennials para atrás están haciendo bien su transición, su cambio para llegar a las nuevas generaciones, o se están quedando cortas en cómo manejan las redes sociales la nueva generación. ¿Cómo ves ese cambio? Es complicadísimo. Todos los cambios que están ocurriendo han sido cambios complicados, tensos, vertiginosos, complejos, caóticos. Es complicado. Es complicado ¿por qué? Porque pues, sí tenemos un choque de generaciones digital, virtual. No, porque ahora las campañas ya son visuales. Ya no son de propuestas, porque ahora ya no hay discursos, hay monólogos, hay bailes, porque ahora no hay partidos políticos, hay personas, hay rostro, ¿no? La generación Z no quiere ver logos, quiere ver personas. Entonces la democracia se está individualizando, se está personalizando, ¿no? Tienes que ponerte un traje, tienes que ponerte una máscara para lograr estar y permear con la gente. ¿No? De tú a tú, tienes que hablarle. Parecería que ahora no le hablas a las masas, le hablas a las redes sociales, a los que están
utilizando las redes sociales. Y ya no nada más las nuevas generaciones están utilizando las redes sociales. Ya, de todas las edades están en redes sociales. La gente ya no lee. La gente ya no le interesa leer propuestas. Le interesa ver. ¿Pero ver qué? Campañas visuales. De acción. Show. Ya prácticamente la política es un show. Ya no es debate. Ya no es diálogo. Ya no son propuestas. Prácticamente tú agarras un celular, haces cualquier cosa y empiezas a hacer política. ¿No? La política se está desvirtuando, porque ese es un activismo digital nada más momentáneo, que se difumina. Lo que tú haces hoy, mañana ya no existe. Tienes que volver a hacer, tienes que estar, la constancia. Y antes, lo que se percibía de un candidato, de un político, de una persona, era su pulcritud, era su honorabilidad. Era sus propuestas, las ganas de hacer las cosas. Ahora es una canción. Ahora es un momento. Entonces la política se ha adelgazado completamente a momentos efímeros. ¿Cuál es tu visión? ¿Vamos con esa misma tendencia o hay la esperanza de que exista algo que cambie? ¿En qué sentido? En informarnos, en leer, en estudiar, en crear una conciencia de decir mi voto vale más que un peso, porque si hacemos un análisis, las personas que venden su voto, las personas que cambian su voto por una beca, si sacamos los 365 multiplicado por 6 dividido entre lo que me dieron por día, te están pagando menos de un peso por eso que votaste. ¿Hay alguna forma de que esta generación y todas las generaciones puedan hacer un análisis más allá de unos tenis bonitos que trae el candidato o la candidata, más allá de la canción pegajosa que está en tendencia? ¿Hay algo que se pueda hacer para que se pueda revalorizar la política? No quiero compararla hacia el pasado, claro, sino proyectándola hacia el futuro. ¿Hay alguna manera de hacerla, Carlos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, viéndonos nosotros como comenzamos esta plática, como una sociedad. Somos una sociedad que vivimos en este núcleo. No somos individuales, ¿no? Entonces, básicamente, si nosotros empezamos a generar esta visión general de el horizonte 2050, porque ya antes se hablaba del 2030, estamos a 2 minutos de estar en el 2030, ¿no? Ahora se habla del horizonte 2050. Imaginemos, visualicemos cómo te ves tú y cómo piensas que tiene que estar México hacia el horizonte 2050, como ciudad, como nación o como país, como tú lo quieras ver, pero en esta universalidad en el que estamos nosotros, ¿cómo te quieres ver hacia el 2050? ¿Qué México visualizas hacia el 2050? Ahora hay foros, se habla de ese futuro, de esa visualización. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar desde el aspecto gubernamental hasta lo social y viceversa, de lo social para fortalecer las instituciones, yo vislumbraría un México fuerte, sólido, hacia el 2050. Pero si no trabajamos bajo esa unión como ciudadanos, entonces yo vislumbro un México desintegrado, un México rezagado, un México que pierde oportunidades de desarrollo y nos va a rebasar países como Chile, como Brasil, que van a la vanguardia en América Latina, porque es una competitividad. No le tengamos miedo a la competitividad. La competitividad nos hace más fuertes. La competitividad nos brinda puertas para el desarrollo y no la competitividad tóxica de voy a eliminar al de enfrente. No. La competitividad para mejorarnos a nosotros mismos, romper nuestras barreras, quitarnos de nuestro letargo. Es decir, el ciudadano promedio en la actualidad consume entretenimiento. No genera ni produce, no innova. El ciudadano promedio consume entretenimiento. Vamos a cambiarlo. Vamos a innovar. Vamos a generar. Fíjate, en Hong Kong hay un movimiento muy interesante que se denomina los Tutor Kings, donde los maestros, a través
de esta visión de la realidad, que el mundo está siendo complejo y que los ciudadanos o las nuevas generaciones están en redes sociales, han agarrado el celular y se han puesto como los influencers. Ahora son los tutor kings. A través de la educación, a través de la innovación, a través del lenguaje, a través de la comunicación, han conquistado las redes sociales. Y esos son los influencers en Hong Kong. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Por qué los maestros no están en redes sociales? Si tienen mucho que decir, si día a día trabajan en el aula, ¿por qué no migran también su conocimiento y su experiencia a las redes sociales? Y empezamos a hacer de esta actividad que tenemos bastante actividad libre, nuestra actividad en redes sociales, y nos empezamos a comunicar. Si podemos permear más allá del aula, hay mucha gente muy preparada que puede estar en redes sociales alimentando a las nuevas generaciones para llamarlas a la acción. Hay que ser mejores. No hay que consumir entretenimiento. Está bien, hay momento para todo, pero hay que encontrar el punto de equilibrio. Y es que las estadísticas no mienten y dicen que el ciudadano promedio se la pasa un gran número de horas en su celular, y de ese gran número de horas que estamos en el celular, el mayor es consumiendo antes que produciendo. Quiero algo que mencionabas sobre el plan 2030. Estoy de acuerdo, ya está a la vuelta de la esquina. Agenda 2050. Exacto. Naciones se reúnen, se juntan. ¿Existe democracia para que cada país tome sus decisiones, o son acuerdos que los tiene que hacer el país y no puede salirse de eso? Por ejemplo, los países que pertenecen a esta organización mundial en los temas de evaluación de PISA, por ejemplo, que es algo que yo conozco, que es en el tema de educación, pero por poner algo, usted conoce más de política y es hacia allá mi pregunta. ¿Alguna política que mi país no esté de acuerdo, pero se tiene que alinear a esa agenda 2030, 2050, o existe la capacidad del país de decir, esta línea, nuestro país necesita otro enfoque, o nuestra ideología política no va por ahí? ¿Cómo está esa relación de la organización mundial y cada país? Quisiera saber su opinión, su experiencia, qué es lo que pasa en ese punto. Es que tenemos, en la actualidad, está imperando la flexibilidad. Es decir, si hemos hecho cosas durante más de 20, 30 años y no se han solucionado, hagámoslo diferente. Seamos flexibles. Y tenemos que vislumbrar nuevas formas, nuevas políticas de hacer las cosas para lograr ese desarrollo, esa estabilidad. Por eso la gente ya no cree en los partidos políticos, porque quiere vislumbrar otras cosas. La gente en la actualidad vota por todo menos lo que se parezca a un partido o un político. Si te das cuenta, vota por otra cosa. Sí. Las universidades prácticamente se están flexibilizando, prácticamente le están diciendo qué es lo que quieres que te ofrezca y yo te lo ofrezco. Porque si no son flexibles, tienden a perecer. Porque ahora las nuevas generaciones quieren estudiar y quieren saber de inteligencia artificial, de redes sociales, análisis de datos. Ya no quieren ese riguroso contenido de 5 o 4 años, ¿no? Que sienten ellos que pierden el tiempo. La flexibilidad. Tenemos que ser flexibles, ya no tenemos que ser rigurosos. Si bien nadie tiene la verdad absoluta, pero tenemos que buscar alternativas, soluciones. Eso es lo que nos debe de regir en esta nueva visualización hacia el 2050, prácticamente, ser diferentes y tener nuestro propio sello. Cada país tiene su propio sello, completamente. Estados Unidos, con lo que está pasando en la actualidad, Canadá, nosotros, cada país tiene su sello, pero el problema es que nuestro sello en la actualidad está siendo completamente riguroso. Los ciudadanos esperando que el gobierno solucione, el gobierno intentando solucionar algo que ya se le fue de las manos. Entonces los países institucionalmente se ven desbordados por todos los problemas en la actualidad. Lo que tenemos que hacer es precisamente analizar esos enfoques, esos problemas que tenemos y implementar
esta flexibilidad de estas políticas. Que, fíjate, Fukuyama siempre analiza esta parte de la sociedad desde una perspectiva genética, y lo hablo desde un punto muy extremo. Y comenta, a veces las políticas públicas es más un gasto que una solución, porque si la sociedad es violenta genéticamente, entonces no hay política pública que te pueda solucionar los problemas modernos. A eso me refiero con flexibilizar, hasta conocer los análisis más extremos para poder implementar las soluciones más innovadoras y flexibilizarnos. También como ciudadanos, flexibilizarnos, entender otra idea, entender otra dinámica de la vida, entender, es decir, desenmascararnos, encararnos a nosotros mismos, verte al espejo y decirte la verdad es un acto de valentía. Entonces tenemos nosotros que despojarnos lo que no somos. Vivimos en una realidad de simulación. Simulamos bienestar, simulamos tener, simulamos lo que no somos. Por eso la tendencia de los matrimonios en la actualidad es de 7 años. 7 años y un matrimonio se disuelve. ¿Por qué? Porque desde el noviazgo se simula. Simulas amar, simulas tener. Y estudios en la actualidad dicen, y esto me parece muy dramático, 8 de cada 10 matrimonios viven infidelidad. La infidelidad se ha posicionado en la sociedad como un hábito de vida. Para mí está siendo dramático. ¿Dónde queda esa institución del matrimonio que te genera esa estabilidad? A eso me refiero, flexibilizar y encararnos, decirnos la verdad, cada uno de nosotros, para poder progresar. La autocrítica ha hecho y fortalecido las mejores democracias, porque ahora el capitalismo te ha envuelto a la democracia y también te la vende. Corea del Norte se hace llamar demócrata. Venezuela, Nicolás Maduro, se hace llamar demócrata. Ahora ya la democracia no tiene apellido. La democracia solamente es un término. Yo soy demócrata, pero nada más por venderte. Flexibilicémonos. Tenemos que cambiar otra perspectiva. Si no cambiamos esta perspectiva, ese horizonte del 2050 nos va a llegar, como ahora nos ha llegado el 2030, nos va a llegar completamente caótico, tenso. Y eso va a ser muy dramático para nosotros como país. Hemos analizado de manera general varios puntos, pero vamos a algo concreto, algo práctico. Usted es padre de familia, es profesionista, da clases. ¿Cómo fortalecer el grupo familiar? ¿Cómo educar a nuestros hijos desde una perspectiva democrática, política, para llevarlos a tener un plan de vida desde su nacimiento hasta que ellos tengan la capacidad de decir, me voy de la casa, ya sea que me voy a casar o me voy a independizar? Claro. ¿Qué funciones tenemos nosotros, padre, madre? ¿Qué podemos hacer puntualmente? Díganos 1, 2, 3 puntos que podemos hacer por nuestros hijos para fortalecer la política y la democracia en ellos. Hijo, entraste al tema interesante, me parece. Y yo creo y considero que siempre se debe tomar este tema de la familia desde el conocimiento, desde el entender la realidad. Y no entender la realidad desde una definición, sino desde la conciencia. Es decir, identificar la problemática de la actualidad. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? ¿No? Dinero inmediato. Consumir. Los jóvenes en la actualidad no entienden ni lo que es el amor, ¿no? Entonces, empezar desde esa plática, desde esa comprensión. ¿Qué es la abundancia? ¿Qué es la pobreza? Para entender el valor del dinero. Porque el valor del dinero para los jóvenes en la actualidad es un valor meramente de simulación, de tener, pero no es un valor de integrar, de generar experiencias, de crecimiento. Hasta la relación con el dinero es totalmente energética.
totalmente de un valor más allá de la moneda. Entonces, entender con los jóvenes, platicar, y de nosotros también como pareja, como jóvenes, como todos los que tú te rodeas, con los que te interrelacionas, entender exactamente qué es la pobreza y qué es la abundancia. Porque yo puedo andar en la calle con 0 pesos, pero no me siento pobre, porque mi vida va más allá del dinero. Hay un matemático ruso que acaba de solucionar, bueno, hace tiempo solucionó uno de los problemas más complicados de la historia y lo solucionó. Y le ofrecieron $1,000,000. Y él renunció. Dijo, si yo tengo conocimiento y puedo dominar el mundo, ¿por qué voy a tener dinero? Entonces va más allá. Va prácticamente más allá. ¿Qué es la abundancia y qué es la pobreza? Dice en su Santo Tomás de Aquino, un filósofo que me fascina, en su libro de Confesiones, prácticamente que él habla a su Dios, que es su verdad, o sea, se habla a sí mismo. Entonces, él explica qué equivocado estaba cuando yo creía que la abundancia era la acumulación de riqueza y materiales. Cuando me di cuenta que la abundancia está en ti, Dios mío, pero le habla a sí mismo, más allá de conceptos religiosos, o sea, se habla a sí mismo, porque yo soy tierra y ceniza, y ahí regresaré y ahí perteneceré, porque somos eso, somos seres biológicos, finitos, seres que vamos a regresar a ser tierra y ceniza. Entonces, entender esas diferencias que existen con esta terminología que está pasando en la actualidad. ¿Y qué es la pobreza? Dice Amartya Sen, un economista que analiza precisamente la pobreza. Realmente una nación es pobre cuando no tiene estos caminos para generar riqueza. Es decir, si ahorita a ti te despojo de todos tus bienes, de todos tus recursos, tú vas a ser pobre siempre y cuando no tengas esa habilidad para volver a generar esos bienes y esos recursos. Es decir, tu viabilidad como ser humano. Esa es la pobreza. ¿Cuánta habilidad tienes para generar esa riqueza? Si no tienes esa habilidad, si no tienes esa viabilidad, entonces sí eres pobre porque no sabes pescar. Y ahí se empieza a identificar qué es la pobreza y qué es la riqueza. Entonces, teniendo esta perspectiva del conocimiento y de la conciencia y hablando, comunicando, pero el problema y lo dramático es que se está perdiendo ese diálogo con la familia. La estamos dejando en los celulares, la estamos dejando en los sillones, nos estamos individualizando en una colectividad totalmente anónima. Entonces, si tú entras en las tardes a un hogar que te pudieras volver invisible y entraras a un hogar, verías a los adolescentes encerrados en su cuarto, ¿no? Verías a los adultos en un u otro lugar consumiendo o en el celular. Ese diálogo se está perdiendo. Paradójicamente, lo que nos identifica como seres humanos es lo que no estamos llevando en el hogar, que es la capacidad de diálogo, la capacidad de hablar, la capacidad de raciocinio. Entonces imagínate, teniendo estos debates que tú le estás hablando a tu hijo, a tu hija, hasta la comprensión, hasta el cerebro, hasta la conciencia, entiende qué son estos parámetros de la vida en la actualidad, que el consumo solo es consumo. Imagínatelo también desde esta perspectiva fría. Tú tienes tu dinero y lo cambias por un bien. Realmente tú, lo que estás cambiando tus recursos por ese bien, ¿realmente vale la pena? Ese celular que en 2 años se vuelve completamente obsoleto, esa camioneta que en 5 años va a estar completamente obsoleta, esa ropa que a la tercera, cuarta lavada va a estar completamente pues, ya deshilachada. ¿Realmente eso vale tu dinero? ¿O va más allá? Entonces, es una perspectiva del conocimiento, de la conciencia, de lo que estamos perdiendo. Mi mamá se dedicó en un tiempo a comercio y me acuerdo, lo tengo bien grabado ahorita, que me dice el tema de la pobreza. Y recuerdo que yo era joven y teníamos necesidad de comprar tal cosa y mi mamá no traía dinero en su bolsa. Nunca me decía no tengo, pero yo sabía que no traía. Entonces le digo, hay que comprar esto, falta esto, y ella me dice, mientras
haya clientes y mientras haya un producto, hay riqueza. Saber vender, saber no tener miedo, saber que lo que tengo, lo que no tengo, no es lo que me da el valor. Eso es lo que me da la fuerza para levantarme el día de mañana y decir voy a salir adelante. En esta generación se les está enseñando a pescar o les estamos dando el pescado inclusive hasta ya en papilla para que lo consuma. ¿Cuál es su lectura? Los jóvenes, esta generación, están deseosos de aprender, de querer, de desarrollar herramientas o solamente consumir. Se lo pregunto porque usted es una persona que viaja mucho, que tiene una perspectiva no de nada más de una provincia, sino de una ciudad metrópoli, de otros países. ¿Cuál es el bagaje de esta generación en este tema de aprender a pescar o de consumir? Y fíjate que te faltó agregar en tu formidable anécdota de lo de tu mamá para pasar a la respuesta de que si te tengo a ti, que te dijera tu mamá, y tú a ella, y tengo salud, tengo todo. Por supuesto. ¿No? Englobaste prácticamente lo que es la riqueza. Si tengo salud, te tengo a ti, y no tenemos, tienes todo. Más allá del agregado que tú tengas en tu vida, es efímero, se va. Porque también se va la vida y se va la salud. ¿Qué es lo que está pasando con las generaciones en la actualidad? Más allá de saber pescar, más allá de lo que le estamos dando, las generaciones no están entendiendo el valor de la vida. Parece que no entienden ni comprenden qué es la vida y qué es la muerte. Parece que no entienden precisamente qué es la familia, ¿no? Y es tan una profundidad de conocimientos porque también nos podemos poner a pensar y a dialogar y a discutir y a debatir a profundidad qué es la vida y qué es la muerte. Si la muerte es eterna y la vida es efímera, ¿por qué la muerte no es vida y la vida es muerte? Si tú vas rumbo a una eternidad. Y el paso de la vida es completamente efímero. Y somos seres insignificantes en un vasto universo. Porque eso es lo que somos. Y vivimos en el universo. ¿Qué es lo que está pasando con estas nuevas generaciones? No están comprendiendo. Y no les estamos ayudando a comprender. Porque no hay que señalarlos. Exacto. Están creciendo en un ritmo de redes sociales. En un ritmo de tecnología. Nosotros vamos de la mano con ellos. Y ellos también con nosotros. Enseñándoles el significado de lo que es el dinero, de lo que es el pescado. Más allá de pescar para alimentarse, es aprende a alimentarte para que tengas esa fuerza para seguir. Y que tú tengas precisamente este paso y cuál va a ser el legado que vas a dejar. Sí, no es el pescado, no es la caña, Exacto. es yo me estoy alimentando. Exacto. ¿Y de qué me estoy alimentando? Exacto. El proceso de cocinar, de estar en la cocina también tiene un significado muy amplio. No significa agarrar trastes, prender la lumbre y cocinar. Significa que tú estás viviendo, estás alimentando tu salud, estás alimentando tu cuerpo, estás viviendo un ritual de sobrevivencia. Más allá de simplemente el ruido de trastes, del agua, sentarte y la televisión. Estamos perdiendo ese significado de la esencia de alimentarte. Prácticamente estamos perdiendo el significado de nuestros momentos, del día a día. Y en el día a día es lo que a nosotros nos define. Tu día a día. Las batallas del día a día que tú vas venciendo en la mañana y en la tarde-noche. Y tú piénsalo desde esta perspectiva. Imagínate el día de hoy en la noche. Hiciste lo que hiciste. Terminaste como terminaste. Te duermes. Despiertas al siguiente día. ¿Cómo te sientes? Renovado. Con ánimo. Porque ese es el día. Ese es tu tiempo biológico. Que nosotros lo definimos como lunes, martes, miércoles, 5, 6, 7 de la mañana. Pero es nuestro tiempo biológico.
tú mañana a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, que empiezas tus labores, más bien empiezas tu día biológico. Y empiezas a vivir. O comienzas. O sigues. O como lo quieras definir tú. Pero es tu día biológico. Que muchos dicen un día menos o un día más. Pero es tu día biológico. Y eso a ti es lo que te va a definir. Y es lo que te está definiendo. Platiquemos sobre el valor que le damos a las cosas, pero sobre todo al tiempo. Detrás de cámaras, cuando inicié a platicar contigo, Carlos, que no nos conocíamos, me comentabas que trabajas fuera de aquí, de la ciudad donde estamos grabando, que es Ciudad Victoria, que vas a una ciudad metrópoli donde hay acceso a muchas cosas, y te preguntaba cómo es vivir en esa zona y qué extrañas de Victoria cuando estás por allá y cuando estás aquí, qué extrañas de allá, cuál es el valor que le das a la vida en torno al lugar en donde estás viviendo. Pues precisamente esos momentos, eso que te acabo de decir, del día en el que estás viviendo prácticamente, ¿dónde estás? La diferencia para mí en esta parte de lo que hablábamos de Victoria y de la metrópolis es precisamente esta tranquilidad, este regresar a mí mismo, este regresar a mi pensar, a mi conocimiento, a quién soy yo, a no olvidarme precisamente de lo que yo valgo, de mi presencia, de la vida, de la salud, del aire que respiro, de lo que me rodea, prácticamente a, pues, valorar que caminas, valorar que respiras, o valorar que estás aquí, que sigues. Y cuando o cuando yo estoy en la Ciudad de México, pues es un ritmo vertiginoso que pues yo me he vuelto a ver con todas las personas y yo me pongo a pensar, realmente esas personas también sienten esta sensación de felicidad, de paz y de bienestar, porque también te tengo que decir una cosa, no es el lugar, es la persona. Tú puedes irte a vivir a Londres, puedes irte a vivir a Roma, o puedes irte a vivir a donde tú quieras. Pero si vives un caos interno, pues entonces quien va a vivir el caos eres tú, porque el lugar va a estar ahí. Pero si tú no sabes percibir esos detalles, pues prácticamente entonces no es el lugar, es la persona. Es el valor, el significado que le des al lugar en donde tú te encuentres. Entonces, el valor que yo le encuentro cuando estoy aquí en Ciudad Victoria, pues prácticamente pues es un valor tremendo, como te había comentado. O sea, Ciudad Victoria te da esta tranquilidad, más allá de cuestiones más sociales y de violencia, etcétera, pero realmente lo que te da es esta movilidad, esta tranquilidad, te da paz, saber que puedes hacer todo en 5 minutos, no pasarte en un auto más de 2 horas, no pasarte en un auto 1 hora, en el micro vas y llegas también de inmediato, puedes ir caminando a varios lugares, pues también el sol toma parte fundamental, los baños de sol son baños de salud, ¿no? Sí. La vitamina D, entonces a mí me fascina tener esta diferencia entre la metrópolis y Ciudad Victoria. Si a mí me preguntan, oye, es que me quiero ir que a Monterrey o me quiero ir a otro lugar, yo diría, pues está padre si tienes un propósito. Claro. Pero si tu único propósito es porque quiero ganar más, tener más, pero sin un propósito real, familiar, personal, entonces no te vayas. No te vayas porque yo creo que aquí tienes todo para poder construir los mejores futuros. Debes de entender lo que tienes en el presente. ¿Por qué? Porque la estabilidad del futuro se construye con lo que tienes en el presente. Si en el presente tienes inestabilidad, si en el presente pues no tienes solidez, el futuro ¿cómo se vislumbra? Pues inestable. El futuro se vislumbra pues incierto. Pero cuando tú estás bien cimentado en el presente, pues el futuro se vislumbra prometedor, ¿no? Entonces, pues simplemente esto es como parte se denomina en ciencia política la prospectiva, ¿no? Construir el futuro, generar estos escenarios. Hasta el futuro no está ni en las cartas ni en el tarot. El futuro se construye, se solidifica. Hay estrategias, hay propósitos. Entonces, cada que tú le preguntas a una persona, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Siempre se va a lo incierto, al miedo,
Pero si yo te pregunto a ti, Daniel, ¿cómo te vislumbras en 5 años? Y empiezas a pensar desde ahorita. En el presente, no, pues vislumbro con esto, con otro. Vislumbro bien porque estoy trabajando en esto, pero estás aquí. Sí. No estás ni en Monterrey, no estás o sea, no importa el lugar en el que estés, tienes estos propósitos. Entonces el significado que tú tengas es el valor que vas a tener de lo exterior. Para mí, Victoria me ha dado este conocimiento y esta sabiduría. Decías algo que me gustó mucho. No es el lugar, es la persona. Claro. Pero los lugares influyen en las personas. ¿Cómo le haces tú, Carlos, para... Te noto tu tranquilidad, la paz que transmites cuando hablas, cuando platicas, y me imagino que es igual el Carlos aquí en Ciudad Victoria que en la Ciudad de México. Pese a todas las circunstancias y las diferencias, ¿en dónde o cómo le haces para mantener esa paz, esa tranquilidad, esa capacidad de visión y de análisis y de observación que se está perdiendo mucho o que le estamos dejando de ejercer? ¿En dónde encuentras ese equilibrio? ¿Cómo lo ejercitas? ¿Qué haces para mantener un estado de tranquilidad, de paz, pese a las circunstancias, a las movilidades y a las diferentes ciudades en donde te desempeñas? Hijo, pues yo creo que ha de ser desde dejar el ego de lado, dejar de yo soy de la Ciudad de México, dejarlo porque eso no significa nada, desde la humildad, desde la tranquilidad, desde lo que tú quieres estar en el día a día, desde lo que realmente eres, ¿no? Eres una persona. Y una persona que entiende y comprende que en el día a día es el significado que tú le vas dando. Entonces, pues prácticamente mi paz proviene de lo que yo soy, de lo que yo tengo y de los propósitos que visualizo hacia 1 año, 2 años, 5 años. Y que estoy trabajando bajo propósitos. Y que me fortalece que vaya consiguiendo de propósito en propósito, que es de pequeños pasos. De pequeños pasos se construyen las distancias o vas generando muchas distancias. Entonces, prácticamente, pues conociéndome a mí mismo, no corriendo, porque al final de cuentas vamos a llegar al mismo lugar todos. Todos vamos a llegar al mismo lugar. Unos más pronto, otros más lento, pero al final de cuentas vamos a llegar al mismo lugar, porque somos seres finitos. Entonces, desde la humildad, desde el agradecimiento, desde conocerme a mí mismo. ¿Cómo planificas tus proyectos, tus planes, tus visiones, Carlos? ¿En qué tiempos y cuáles son tus rutas para decir, vamos a establecer esto, voy a caminar sobre este camino para llegar a este objetivo? ¿Cuáles son tus metodologías? ¿En qué piensas? ¿Cómo las estructuras? ¿Dónde las escribes? ¿Cuál es la forma, tu metodología de planeación? Pues fíjate que va de la mano junto con lo que hablamos al principio del libro, ¿no? El libro pues prácticamente surge precisamente de esta reflexión y trabajar de tengo que sentarme a escribir un libro, sino simplemente planificar y estaría muy bueno escribir un libro. Y empiezas a trabajar bajo ese propósito y empezar a fragmentar lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas para escribir un libro? Investigar, conocer. Primero, ¿cuál va a ser la idea del libro? La idea central. Posteriormente, a trabajar bajo esos pasos, ¿no? ¿Cuál va a ser la idea del libro? Partidos políticos. Trabajemos sobre partidos políticos. Y empiezas a segmentar tu día. Porque eso es tu planificación. Porque eso es lo que tú vas a trabajar, ¿no? Y de ahí vas trabajando día a día. De poquito en poquito. De granito en granito. Pues vas sumando a grandes proyectos. Y así, prácticamente, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué te gusta hacer? A mí, por ejemplo, me gusta mucho la docencia. ¿Qué necesito? Pues encontrar lugares donde me pueda desenvolver, ¿no? ¿Qué necesitas? Que en el día a día pues elaborar un currículum y de ahí
pues empezar a identificar instituciones donde tú puedas aportar y que les sirva a la institución también, y empiezas a mandar tus currículums, empiezas a generar tu proyecto también, oye, yo quiero impartir cursos por ejemplo, de análisis político. Yo formé un diplomado de análisis político formidable, en el que igual fue, y de la misma manera, ¿qué necesito para generar un diplomado? Esto, y vas trabajando en el día a día. Vas trabajando. Para que en el día veas lo que iniciaste, lo que tenías como propósito, y en la noche que te vayas a dormir, dices, hoy hice esto. Hoy fue muy fructífero para mí. No todo es un intercambio económico. Si dejas o no dejas de hacer muchas cosas y no ganaste dinero o no ganaste dinero, no significa que no hiciste nada. Exacto. Creo que va de la mano. Entonces yo planifico con base en esos pequeños pasos. Y así es como siento que voy haciendo las cosas. Me siento fructífero, me siento satisfecho. Una cosa que nos está también gobernando en la actualidad es la insatisfacción, ¿no? La insatisfacción de pensar que hoy no existe nada. Pensar que tienes que hacer mucho. Entonces nos está gobernando esta parte de que siento que no he hecho nada. Bueno, pero si trabajas bajo estos parámetros y lo volteas a ver en el día a día, pues es que si haces mucho. No necesitas abarcar todo, necesitas empezar paso a paso. Y esto, al menos a mí me genera mucha paz, mucha tranquilidad. ¿Cuál es tu relación, Carlos, con el uso de las nuevas tecnologías, hablando específicamente de las inteligencias artificiales? Uno de los propósitos de las inteligencias artificiales es optimizar el tiempo y reducir en lo mínimo, claro, y brincarte pasos. ¿Cuáles son los pasos que tú dices, estos pasos yo no me los brinco en mi metodología, aunque claro, existe la tecnología para omitirlos? ¿Cuál es tu relación y qué pasos son estos? No los dejo pasar, los tengo que hacer yo. ¿Cuáles son esos, Carlos? Hay una aplicación biológica que no quisiera dejar de utilizar, que es mi cerebro. Eso es fundamental. Pensar para mí es mi libertad. Entonces, eso que están haciendo o que se pretende en la actualidad de depender de aplicaciones, depender de la tecnología para hacer las cosas, eso sí no me gusta. Y yo prefiero pensar. De hecho, hay un libro muy interesante que profundizó mi idea al respecto, que es de Napoleón Hill, Piense y hágase millonario, ¿no? O Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, en el cual precisamente él menciona que las grandes riquezas provienen de las ideas, del pensamiento. El trabajo duro y honesto no te va a hacer millonario. Yo tengo un primo que se levanta a las 4 de la mañana para llegar a su lugar de trabajo a las 7 de la mañana, sale a las 6, 7 de la tarde, llega a su casa a las 9, 10 y trabaja pero 800,000 veces más que yo y sigue en la misma condición económica. El trabajo duro y honesto se merma, se mina tu vida, ¿no? Y también dicen que cuando trabajas mucho no tienes tiempo para ganar dinero, ¿no? O no tienes tiempo para pensar y ganar dinero. Entonces, hay un órgano que yo no quiero dejar de utilizar, que es mi cerebro. Me apoyo de herramientas como la inteligencia artificial, como los programas, como otro tipo de aplicaciones, pero el pensar, mi esencia, yo la transmito de mi cerebro hacia la inteligencia artificial, no de la inteligencia artificial a mi cerebro. Es una herramienta, es un complemento de lo que yo quiero conseguir. Entonces, mi cerebro lo quiero seguir cultivando. A mí me gusta mucho leer, me encanta leer. Y no significa que agarro un libro y lo leo. A veces hay libros que no entiendo, me aburren y los dejo. Y hay otros tantos que, wow, esta lectura está padrísima. Como cualquier serie, como cualquier película, no, cualquier película o serie te gusta. Igual, a mí me encanta, me fascina, siempre me ha fascinado leer más los libros de Julio Verne. Son impresionantemente fascinantes. Eso es lo que yo quiero hacer. Y aparte hay un poema
que siento que nos define a nosotros como seres humanos, que es el de Rubén Darío, ¿no? Padre del modernismo. El poema se llama Lo Fatal. Si pueden, véanlo a profundidad, que dichoso el árbol que es apenas sensitivo, más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay más dolor que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Y el final de ese poema es brutal, brutal, donde nada más vamos a estar en el campo fúnebre, donde no sabemos hacia dónde vamos ni de dónde venimos. Pero fascinante. Ese para mí lo leo casi diario, para que no se me olvide quién soy, hacia dónde voy y dónde voy a estar. Por eso la tecnología siempre va a ser un complemento de lo que yo quiero ser, de lo que yo quiero conseguir. Y mi cerebro, pues es mi inteligencia biológica más preciada que tengo. Italiano. ¿Por qué italiano? ¿Por qué estudiar este idioma? ¿Qué lo llevó a este idioma? Se dice que hay que aprender inglés y que luego que hay que aprender mandarín porque pues, se utilizan y que son los idiomas universales. Pero ¿por qué el italiano? Pues a veces hay cosas sin sentido, ¿no? A veces dices, no sé, todo el mundo lee, aprende francés, sí, chino, mandarín. Pero pues italiano es una lengua romance, es una lengua pues muy hermana del español, sí, ¿no? Entonces me encantó pues estar inmerso en el italiano. ¿Cómo llegaste a ese idioma, José? Pues prácticamente por las cosas a veces sin sentido, ¿no? Las veces que dices, oye, pues sí quiero ejercitar mi cerebro, quiero aprender italiano y quiero ver, pues me generaba mucha, no sé, empezar a saber por qué la lengua romance, por qué el italiano. Entonces pues tenía ahí como que algo de curiosidad para aprender italiano y fascinante, no hombre, pues, la verdad es que es algo que yo recomiendo ampliamente, que si pueden al menos estar inmersos en el lenguaje italiano, en la cultura italiana o en diversas culturas, no en sí la cultura italiana. Para mí, pues siempre voy a amar y querer la cultura mexicana, para mí es de lo mejor. Pero conocer otras culturas, viajar, estar presente en este mundo que nos rodea, pues enriquecerte de todas esas experiencias, pues la verdad es que eso es lo que alimenta mi vida, eso es lo que me hace ser, la verdad es que muy feliz, muy, muy feliz en ese aspecto. Por eso decidí estudiar italiano. Mi esposa me critica o me dice mucho que no puedo estar en un restaurante sin ver a la gente. Para mí es un deleite y es una maravilla. Una ocasión tuve la oportunidad de llegar a la central de la Ciudad de México y estaba esperando otras personas que tenían una hora de demora en su autobús y no hay nada más maravilloso que sentarte en la central de autobuses de la Ciudad de México, tener un libro en tus manos y empezar a ver tanta cantidad de gente y poder observar. Y yo siempre que lo hago me pongo a pensar, ¿qué será esa persona? ¿A qué hora se habrá levantado? ¿Qué habrá hecho? El pensar, el imaginar, el desarrollar. Yo creo, la verdad, que ninguna aplicación, ninguna tecnología nos va a dar el poder que nos da el poder de imaginar, exacto, de leer, de pensar, de analizar. Y los idiomas es un excelente ejercicio para desarrollar el pensamiento. ¿Qué más hace usted, aparte de la lectura de los idiomas, para desarrollar este ejercicio que es que nuestro cerebro, así como nuestros músculos, esté siempre activo? Pues yo creo que el ejercicio y la buena alimentación, fundamental, para que no me sienta letargado, no me sienta soso, no me sienta pues, prácticamente sin ideas. Yo creo que para mí parte fundamental es el ejercicio y la buena alimentación. La verdad es que yo lo pongo como que en uno de los prioridades más básicas para mí, porque el azúcar nos está consumiendo, el azúcar nos está ganando la batalla de nuestra creatividad, de nuestra innovación, porque
Cuando yo hablo con mis alumnos en la universidad, siempre les digo, hablemos de adicciones. Tú inmediatamente te refieres a las drogas, del alcohol, exacto, ¿no? Entonces, y les digo, de lo que todos somos adictos, ¿no? Al azúcar, al celular. Somos al multitask, ¿no? Fíjate que en referencia a ello, nos estamos convirtiendo en la sociedad multitasking, en la sociedad del cansancio, en la sociedad donde tú mismo, bajo voluntad, estás yéndote a una esclavitud moderna, ¿no? Donde prácticamente tú te autoexiges. Tú estás sentado en el sillón y como que quiero hacer algo, como que eso también es parte de estas adicciones. De no quieres hacer algo, pero no sé para qué o por qué, pero quieres hacer algo, debes de hacer algo. Todo eso nos está consumiendo nuestro día a día, ¿no? Y entonces la alimentación para mí es, para tener esta claridad, para tener esta tranquilidad, la alimentación es fundamental. Fíjate, hay un libro que cambió mi vida entre muchos libros, pero hay un libro en específico que es de Hermann Hesse, Siddhartha. Cambió completamente mi vida, librazo, impresionante. O sea, cómo parecería que se estaba llenando mi espíritu de ese libro. Y algo fundamental que leí en ese libro fue que para poder tener éxito y salir avante, y sí que ahorita pongo entre paréntesis éxito, y poder salir avante en esta vida, en estos cambios vertiginosos, precisamente es aprender a esperar, meditar y ayunar. Esperar, meditar y ayunar. Entonces ahí en ese libro, Siddhartha se hizo millonario. Fue con un mercader que era millonario y le preguntó a Siddhartha, oye, ¿tú qué sabes hacer? Esperar, meditar y ayunar. Y dijo, pero ¿eso de qué me sirve? O sea, ¿qué es lo que sabes hacer? Esperar, meditar y ayunar. Posteriormente Siddhartha fue el más rico de la región, porque supo esperar el momento, porque pensó y porque sabe que el alimento es parte también del espíritu. No es comer por comer, saber el momento para comer. Saber qué pensar y esperar el momento. Entonces, veo un río y precisamente hace la analogía con la vida. El río pasa. El agua no siempre es la misma. No siempre es la misma. Y así es la vida. Pasa el agua y el río va cambiando. Lo que hay que saber es esperar, meditar y ayunar. Cambió mi vida. Cambió mi vida. No por no tener dinero, no. Esperar, meditar y ayunar. Siempre esa es mi filosofía de vida. Cambió completamente mi vida ese libro. Cambió drásticamente. Y es un libro, o sea, no estoy hablando de series, ni siquiera te recomiendo una serie, pero una serie creo que te entretiene, es algo de 2, 3, no quiero generalizar, por supuesto, claro, que hay series que te dejan muchísimas cosas, pero a mí los libros me han dejado una enseñanza de vida tremenda, como el poema que te acabo de decir de Rubén Darío, como este libro de Siddhartha, o el libro de Dante Alighieri de la Divina Comedia, tremendos, o el libro de Víctor Hugo, Los Miserables, librazo, impresionante, han cambiado mi vida. Doctor, quiero terminar esta plática como lo hago con todos los que tengo la oportunidad de entrevistar y va muy afín a lo que me estaba comentando en esta enseñanza de estos 3 características que tenía este hombre. Para usted, ¿qué significa ser grande? Una persona es grande, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Qué es ser grande para usted, doctor Carlos? Dijo, así me la dejas complicada el remate, pero yo creo que la grandeza radica en el amor que tú profesas a los tuyos. Yo creo que ser grande para mí no es ser más que todos, porque la grandeza no es altura, sino lo que representas y significas para los que te rodean. Entonces, yo creo que el amar,
el respetar, el darte a conocer como lo eres realmente, para mí eso es ser grande. Para mí eso es demostrar una entereza, una guía, un buen ejemplo. La verdad es que somos perfectibles, no somos perfectos, por supuesto. Todo el mundo tiene errores, todo el mundo tenemos errores. Saber aceptarlos, saber encararlos y saber mejorar en tu día a día, yo creo que te va haciendo grande para ti mismo y para los que te rodean. Dejar un legado, un ejemplo de amor, de paz, de armonía, para mí eso es la grandeza. Para mí eso es lo que significa mucho, ¿no? Yo prefiero juntarme con gente que sepa más que yo, para yo seguir aprendiendo, más que sentarme con gente donde yo supuestamente les voy a enseñar. ¿No? Nadie sabe más que todos, simplemente tenemos experiencias diferentes. Vamos a complementarnos y a lo mejor si hacemos una gran sociedad, y esa es mi grandeza para mí, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, doctor, por su definición. Para mí y seguramente para muchos que nos están viendo, usted es grande, doctor Carlos. No, muchas gracias. Esperemos que lo siga llevando así, y si no, pues bueno, ya alguien me dirá, a ver, vente por acá. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista, por esta charla, por esta plática. Esperemos próximamente poder estar aquí platicando nuevamente. Muchas gracias, Daniel, por tu invitación.